En el año 1337, estalló un conflicto entre el Reino de Inglaterra y el Reino de Francia que se prolongaría por más de un siglo, dando forma al futuro de ambas naciones y redefiniendo la naturaleza misma de la guerra. La Guerra de los 100 Años no fue una única batalla continua, sino una serie de conflictos, alianzas cambiantes y prolongadas luchas por la supremacía. Lo que comenzó como una disputa por el trono francés pronto se convirtió en una guerra por la identidad nacional, la supremacía militar y el control de vastos territorios. Reyes subirían y caerían, héroes surgirían, y la sangre se derramaría en una escala sin precedentes. En el corazón de la guerra se encontraba una crisis dinástica. Cuando el rey francés Carlos IV murió en 1328 sin un heredero varón, el trono quedó vacante. Según la tradición francesa, las mujeres no podían heredar la corona ni transmitir derechos sucesorios a sus hijos. Esto supuso un gran problema, ya que el pariente varón más cercano a Carlos IV era Eduardo III de Inglaterra, cuya madre era hermana del rey fallecido. Sin embargo, la nobleza francesa rechazó la reclamación de Eduardo, temiendo el dominio inglés sobre Francia. En su lugar, coronaron a Felipe VI, un primo de la casa de Valois. Eduardo III, indignado y decidido a no dejar escapar su derecho, declaró la guerra en 1337, encendiendo un conflicto que marcaría Europa por generaciones. Los primeros años de la guerra estuvieron dominados por las victorias inglesas, gracias en gran parte a su superioridad táctica y armamentística. El arco largo inglés, manejado por hábiles arqueros, resultó devastador contra la caballería francesa, cambiando el equilibrio de poder en el campo de batalla. En la batalla de Crécy en 1346, el ejército de Eduardo III aplastó decisivamente a las fuerzas francesas, demostrando la eficacia de los arqueros disciplinados contra los caballeros fuertemente armados. Esta batalla marcó el inicio de una nueva era en la guerra, donde las armas a distancia y la estrategia superarían la fuerza bruta. En 1356, los ingleses lograron otra gran victoria en la batalla de Poitiers. Bajo el liderazgo de Eduardo, el Príncipe Negro, las fuerzas inglesas utilizaron nuevamente a sus arqueros con efectos devastadores. El rey francés Juan II fue capturado, sumiendo a Francia en el caos. El Tratado de Bretigny en 1360 detuvo temporalmente la guerra, otorgando a Inglaterra vastos territorios en Francia. Sin embargo, esta paz no duraría. A medida que la guerra continuaba, las luchas internas debilitaron a ambas naciones. En Francia, revueltas campesinas y luchas políticas fracturaron el reino. En Inglaterra, problemas económicos y malestar social generaron inestabilidad. El conflicto se libró no solo en el campo de batalla, sino también a través de la diplomacia, el espionaje y las alianzas cambiantes. La guerra entró en una nueva fase a principios del siglo XV con la llegada de Enrique V de Inglaterra. Un brillante estratega, Enrique buscó restaurar la dominación inglesa sobre Francia. En 1415, lideró a su ejército, superado en número, hacia una impresionante victoria en la batalla de Agincourt. A pesar de estar exhaustas y en minoría, las fuerzas inglesas, confiando nuevamente en el poder del arco largo, aniquilaron a la nobleza francesa. Miles de caballeros franceses murieron, y el triunfo de Enrique consolidó su reputación como uno de los más grandes monarcas de Inglaterra. Tras Agincourt, el Tratado de Troyes en 1420 pareció asegurar una victoria inglesa. El tratado reconocía a Enrique V como heredero del trono francés, desheredando efectivamente al delfín Carlos, el legítimo sucesor. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Enrique V murió inesperadamente en 1422, dejando un hijo infante como heredero. Los franceses, reacios a aceptar el dominio inglés, se reagruparon en torno a Carlos VII, quien cambiaría el curso de la historia. La fortuna de Francia en la guerra cambió dramáticamente con la aparición de una salvadora improbable, Juana de Arco. Una campesina de Domremy, Juana afirmó haber recibido visiones divinas que la instruían para llevar a Francia a la victoria. En 1429, convenció a Carlos VII de permitirle unirse a la lucha. Durante el sitio de Orleans, su liderazgo y presencia revitalizaron a las desmoralizadas fuerzas francesas. Contra todo pronóstico, el ejército francés rompió el asedio, marcando el comienzo de una notable recuperación.
Las victorias de Juana continuaron, culminando en la coronación de Carlos VII en Reims, un momento simbólico y estratégico que legitimó su reinado. Sin embargo, el ascenso de Juana encontró feroz oposición. En 1430 fue capturada por los borgoñones, aliados de los ingleses, y entregada a sus enemigos. Fue juzgada por herejía en un proceso con motivaciones políticas para desacreditarla a ella y a la causa francesa. En 1431, Juana fue quemada en la hoguera, pero su martirio solo fortaleció la determinación del pueblo francés. Décadas después, sería canonizada como santa, recordada para siempre como un símbolo de valentía y fe. En los últimos años de la guerra, Francia recuperó gradualmente los territorios perdidos. Carlos VII, una vez considerado débil, demostró ser un gobernante capaz. Reformó el ejército francés, creando una fuerza más organizada y disciplinada. Con el uso de la artillería, un avance revolucionario en la guerra, los franceses comenzaron a expulsar sistemáticamente a los ingleses de sus tierras. La marea había cambiado, y los ingleses, desgastados por conflictos internos y recursos menguantes, no pudieron mantener su control sobre Francia. En 1453, la guerra llegó a su capítulo final con la Batalla de Castillón. Las fuerzas francesas, equipadas con artillería superior, aplastaron la presencia inglesa en Francia. Las antiguas ambiciones inglesas sobre el trono francés quedaron reducidas a nada. Después de 116 años de conflicto, la Guerra de los 100 Años había terminado. Inglaterra retuvo solo el puerto de Calais, marcando el fin de sus aspiraciones en Francia. La guerra tuvo consecuencias de gran alcance. Transformó la guerra medieval, marcando el declive de los caballeros con armadura pesada y el auge de los ejércitos profesionales y las armas de pólvora. También desempeñó un papel fundamental en la formación de las identidades nacionales. El conflicto fortaleció la unidad de Francia, consolidando su posición como un reino centralizado. Mientras tanto, en Inglaterra, el fin de la guerra llevó a luchas internas que desembocarían en la Guerra de las Rosas, un sangriento conflicto civil por el trono inglés. La Guerra de los 100 Años fue más que una prolongada lucha entre dos reinos, fue una era definitoria que transformó Europa. Dio el ascenso de figuras legendarias, la evolución de las tácticas militares y el nacimiento de una conciencia nacional. Las cicatrices de la guerra permanecieron, pero de sus cenizas, tanto Francia como Inglaterra emergieron como estados más fuertes y modernos. Los ecos de este conflicto aún resuenan en la historia europea, recordándonos una época en la que los reyes guerreaban por tronos, pero donde las naciones se forjaron verdaderamente en la batalla.